Perfecto. Siendo las 8:01, ¿cierto? Partimos con el seminario. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Salud Mental y Feminismo, miradas críticas y propositivas. Las docentes que impartirán la presente sesión son Belén Tapia de la Fuente, psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, diplomada en Género y Política Pública también de la Universidad de Chile, y pasante en el Instituto de Investigación Feminista de la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña hoy Susana Gómez, trabajadora social de la Universidad de la Frontera, doctorado en Estudio de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género de la Universidad de Granada en España, máster en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local, también con un diplomado internacional en Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Políticas Públicas en la Fundación Henry Dunant, diplomado de postítulo en Teorías de Género con especialización en Educación y docente en la Escuela de Formación Sindical de Cáritas Chile. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de las docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Estrategias de Acción en Salud Mental desde una perspectiva feminista, que tendrá sus sesiones en vivo los días 9 y 10 de diciembre del presente año. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser profesionales de la salud y educación en general y estudiantes de último año interesados en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, contarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar con sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Belén y a Susana para que inicien la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Catalina. Hola a todas, a todos los que se estén conectando. Les agradezco profundamente a las personas que tienen su cámara abierta para poder ver sus rostros y no ver solamente pantallas negras. Entiendo que a veces es difícil abrir la cámara, pero muchas gracias ahí por mostrar sus caras. Mi nombre es Belén, estoy en la compañía de mi compañera Susana. Hace tiempo que nos encontramos en las sendas de los feminismos, así que hace tiempo que venimos intercambiando experiencias y saberes. Lo primero que me gustaría decir es que le quiero dar las gracias a este espacio, a DIPA, por habernos invitado a compartir algunas reflexiones, algunos sentipensares que venimos tramando hace un tiempo con Susana y con otras compañeras. Y también le quiero agradecer a Susana por haber aceptado la invitación de sumarse a este curso, a este espacio. Como contaba Catalina, hoy día vamos a hacer un seminario que dura una hora y media, pero en el fondo está pensado en el contexto de un curso que dura 8 horas, que va a ser el próximo 9 y 10 de diciembre. Entonces, algunas de las cosas que vamos a hablar hoy día van a ser pinceladas con el deseo de que la semilla quede plantada para seguir cosechando en el fondo y regando en el curso del 8 y 9. Así que hay cosas que no vamos a poder profundizar, pero desde ya les dejo la invitación para que nos podamos encontrar en ese espacio. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría solicitar que puedan, en su nombre de Zoom, escribir cuál es el pronombre con el que se sienten más cómodas. En mi caso es con el pronombre ella, pero las y los invito a que si alguien se siente identificado con el pronombre ella, lo ponga en su nombre de Zoom, y con el pronombre él o ella también lo haga, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el mío dice Belén y entre paréntesis dice ella, ¿sí? Y así nos podemos
relacionar con mayor cuidado con respecto al pronombre que cada una o cada persona quiera ocupar. Lo segundo que me gustaría decirles es que la metodología que creamos con Su para la clase de hoy es que primero vamos a compartir algunas reflexiones, primero va a compartir Su algunas reflexiones, luego yo, y al final vamos a abrir un espacio para hacer preguntas y comentarios. Como somos tanta gente, somos 155 por ahora y es posible que llegue más gente, no vamos a tener tiempo para hablar tanto, lo que sí podemos hacer en el curso. Pero sí o sí el chat va a estar disponible para que puedan entre ustedes ir comentando, ir sugiriendo. Susana y yo no vamos a estar leyendo el chat todo el tiempo, solo lo va a hacer Catalina, que es nuestra soporte, por si es que hay alguna emergencia o alguna situación que tenga que ser resuelta, ¿sí? ¿Qué más se me queda en el tintero, Su? No te escucho. De preguntas, de diálogo al finalizar Claro. nuestras presentaciones también. Claro, entonces al final de nuestra exposición la idea es que puedan compartir sus preguntas, sus experiencias, nos interesa mucho que nos compartan su experiencia. Y antes de empezar, nos gustaría saber desde qué territorio se están conectando, cuál es el territorio en el que habitan, en el que se desempeñan. Entonces, si pueden ir escribiendo en el chat su nombre, su territorio, el territorio en el que están, y quizás su oficio, su profesión, a qué se dedican, para hacernos una idea. Entonces ahí tenemos al tiro gente de Puerto Aysén, de la región de Aysén, de Iquique, de Santiago, de Quilpué, de México, de Puerto Natales, de Iquique, de Puerto Montt, de Valdivia. Me encanta hacer esto porque es tan hermoso ver cómo hay gente de todas partes, de Santiago, de Temuco, de Linares, de Jalisco, de Viña del Mar. A las personas que son de otros países, con Susana vamos a tratar de hablar lento para que no para que no se confundan. Eso, entonces yo creo que estamos listas para empezar, ¿te parece, Su? Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. Ok, veré. Entonces, este seminario lleva por título Salud Mental y Feminismos, en pregunta, miradas críticas y propositivas. Mi nombre es Belén Tapia, como ya me presento Catalina, y estoy en la compañía de mi compañera Susana Gómez. El objetivo de este espacio, que es la diapositiva siguiente, es compartir, ahí está, compartir miradas críticas y propositivas respecto de la salud mental desde perspectivas feministas, ¿sí? Y el temario, que está en la diapositiva siguiente, son estos 6 puntos. El primero es epistemología feministas críticas, crítica a la producción de conocimiento, perspectivas críticas hacia la ciencia médica y a la psiquiatría, aportes desde los MAP Studies, hacia una práctica despatologizante, no coercitiva y política del sufrimiento, cuerpo, afectos y experiencias, ética feminista para la emancipación y propuestas subversivas para terapeutas sensibles. Esa es la propuesta que tenemos para la clase de hoy. Ok. Saludarles a todos, a todas, a todos por estar acá en este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir, aunque sea de manera virtual, ¿no? Pero aprovechando también la facilidad que nos dan estos medios en este momento. Como bien decía Belén, y dentro de la presentación, yo estudié trabajo social. Gran parte de mi vida, no solo laboral, académica, sino que también activista. Soy parte de una organización de la disidencia sexual y de género que está en Temuco. Ha estado cruzada por reflexiones y por miradas feministas y ha sido un camino que se ha venido haciendo, yo creo, que con saberes y conocimientos que cruzan también la propia experiencia. Desde ahí también, desde mi propio posicionamiento, es importante mencionar que también he tenido experiencias, ¿no?, de atención en el modelo psiquiátrico, y desde ahí igual viene este interés y
y estas ganas también de poder aportar y contribuir con una perspectiva crítica que sea mucho más cercana a la emancipación, ¿no? Que es lo que ha estado, que es lo que ha sido hasta ahora de manera hegemónica, ¿no? Lo que vamos a compartir. Desde hace unos años estoy interesada y me encuentro trabajando, como se decía en mi presentación, estoy estudiando en este momento. Y en estos estudios estoy profundizando un poco acerca de la relación entre este modelo psiquiátrico hegemónico, ¿no? En su relación con la experiencia y las vivencias de las mujeres. Y digo hegemónico porque estoy dejando fuera aquellas integraciones de, por ejemplo, modelos de diálogo abierto que se han hecho con la psiquiatría recientemente. La idea de esta breve presentación es que podamos mostrar un poco de lo que va a ser la médula teórica o los nodos principales en lo que va a consistir el curso del 9 y 10 de diciembre. Y desde ahí, una aclaración antes de comenzar y que tiene relación con este título que vemos en la diapositiva, es que durante la presentación, y generalmente a mí me gusta hablar de malestar, de sufrimiento, de experiencia subjetiva, para referirme a todas esas vivencias que desde el modelo psiquiátrico generalmente son categorizadas como una patología o como un diagnóstico. Creo que esto le da otro sentido y abre otras posibilidades también de significar lo que las personas experimentan, ¿no? Dicho esto, un primer paso, un punto de partida, a mi entender, tiene que ver con volver a destacar estos desarrollos que han venido generando las epistemologías feministas críticas, que surgen en la década del 60, que ya hace bastante tiempo que se vienen haciendo estas críticas acerca de los procesos de producción de conocimiento. Entonces, desde ahí, con este trabajo, varias de estas autoras, ¿qué es lo que nos han dicho? Es que toda producción de conocimiento está cruzada siempre, ¿verdad?, por valores y por intereses, porque toda producción de conocimiento es situada y por lo tanto responde a valores e intereses no solo de las personas, sino que de comunidades científicas, de entidades financieras, de todo este tejido que está detrás de lo que está produciendo determinados saberes o determinados conocimientos. De ahí, y haciendo un examen riguroso entonces en torno a esta relación entre el conocimiento y el poder, Diana Mafía, por ejemplo, que es una académica argentina, dice que la tan aclamada objetividad, ¿cierto?, dentro de los estudios tradicionales es una pretensión ficticia porque siempre esta producción de saber va a estar ligada con redes que van a ser de dominación y de exclusión. Hay también otra autora que es fundamental en este sentido, Donna Haraway, ¿cierto? Que ella nos dice, no hay posibilidad de hacer un truco de vino y de observar la realidad desde ninguna parte, ¿no? Siempre, ¿verdad?, quien observa, quien está detrás de procesos de producción de conocimiento, se sitúa y está entonces determinada por cuestiones que tienen que ver con el género, con la raza, con la clase y con aquello que se busca o se persigue desentrañar. Y por lo tanto siempre estamos frente a una ciencia que refleja maneras de pensar, de observar la realidad, y generalmente es la de aquellos grupos que son más favorecidos, y esto que significa que representa intereses y valores, ¿verdad?, de hombres blancos y de clases privilegiadas. Desde ahí, teniendo este primer punto, como indica Sandra Jardina, que aquí los marcos conceptuales entonces que son dominantes sirven a los grupos producidos como vulnerables, podríamos decir, solo en la medida en que los intereses de estos grupos coinciden con los de los grupos hegemónicos. Si aplicamos estos desarrollos dentro de la ciencia médica y hacemos un pequeño repaso histórico, vamos a ver que gran parte del tiempo esta ha trabajado en la reproducción y en el reforzamiento de patrones que son androcéntricos y racistas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en teorías que inferiorizaban a determinados colectivos, si es que nos vamos, ¿verdad?, a fines del siglo XIX, inicios del XX, y se elaboraron una serie de teorías, ¿verdad?, lo que desencadenaron también determinadas prácticas para argumentar una diferencia cognitiva de poblaciones que no eran blancas o no occidentales, y también de las mujeres a través de teorías como la evolucionista o de la degeneración, que es un poco de lo que habla esta diapo. Específicamente esta teoría de la degeneración, que es algo que desarrollan varias autoras, y en específico
Sandra Caponi, que habla un poco acerca de cómo se daban estas lógicas. Ella menciona que este discurso, que fue articulador de la psiquiatría de fines del siglo XIX, refería que el tamaño cerebral, ¿cierto?, tenía que ver con la capacidad cognitiva de las personas. Pero no solamente eran las mujeres las degeneradas, sino que también las poblaciones racializadas, como lo vemos en la cita, y ahí está esta doble producción, ¿no?, de androcentrismo y de racismo. Y también durante este momento se desarrolló la idea de las degeneradas más cargadas. ¿Y quiénes eran las degeneradas más cargadas? Lo vemos en la segunda diapositiva, ¿no?, que eran las mujeres que se consideraba que eran más exaltadas, que participaban en ligas, congresos, en asociaciones, ¿verdad? En realidad eran aquellas mujeres que estaban de alguna manera reclamando otra posición de poder dentro de estas relaciones de dominación, ¿cierto?, propias de este contexto. Y en estos antecedentes, que son una pinceladita, ¿cierto?, de lo que vamos a profundizar en las sesiones del 9 y del 10 de diciembre, nos muestran entonces que hay una interrelación entre la teoría y la práctica psiquiátrica en particular, y lo que demanda un contexto. Nos están hablando de una imbricación entre una psiquiatría que responde a una estructura que está también funcionando de determinada manera. Conectado ahí entonces con lo que nos decía la epistemología feministas críticas, la ciencia no es inocente, ¿no? Si estos desarrollos tuvieron lugar es porque resultaban útiles a determinadas demandas sociohistóricas y también económicas de esos momentos. Resultaba entonces conveniente y necesario elaborar todos estos desarrollos, en este caso que justificaran esta inferioridad. ¿Y por qué? Porque recordemos que también en ese momento se estaba dando lugar a un movimiento, ¿cierto?, incipiente de reclamo por el sufragio, por ejemplo, por parte de las mujeres, de participación, incidencia política, y a la misma vez estas teorías que argumentaban la inferioridad de las poblaciones racializadas sirvieron como un fundamento teórico para la mantención de la esclavitud, que a su vez servía para poder perpetuar también un cierto modelo económico, ¿no? Y desde ahí conecto con lo que dice este autor, que es Alberto Fernández Lira, y él comenta que la psiquiatría entonces ha respondido, ¿cierto?, a ciertas demandas que le demanda un contexto en particular. Por lo tanto, esta idea nos demanda tener un acercamiento crítico a la rama psiquiátrica y desde ahí desentrañar cuáles han sido estas estrategias que ha elaborado a través del diagnóstico, de la psicofarmacología, para disciplinar comportamientos, conductas, expresiones de sufrimiento, expresiones también de vivencias subjetivas, ¿no? Y en este mismo sentido, y dado que el concepto ha devenido del ámbito psiquiátrico, nos demanda también acercarnos críticamente a la idea de salud mental, que por eso también está puesto en símbolo con la pregunta, ¿no?, dentro de lo que es nuestro curso, y poder desentrañar también cómo lo que pensamos o lo que se ha de alguna manera hegemonizado como el concepto de salud mental está presente dentro de nuestro imaginario y también tiene lugar en prácticas específicas dentro de la institucionalidad, dentro de nuestras prácticas como profesionales, ¿verdad?, dentro de las políticas públicas también. Y ahí, esta idea de salud mental, nos dicen esta autora y esta autora en un libro que salió hace muy poquito, comentan que en la idea de salud mental se mezclan muchos discursos, ¿no? Y que puede ir de una cuestión muy inespecífica de sentirte cansada, ¿cierto?, hasta experiencias de personas que tienen una larga historia con el sistema institucional sanitario, ¿no? Por lo tanto, nos está hablando de que generalmente se engloban estas cuestiones como bien amplias dentro de este concepto. Y de ahí yo recupero mucho algo que dice Jaime Erro, que él tiene un libro que está disponible para descargar, si les interesa, que es sobre activismo de salud mental en Chile y España, se llama Pájaros en la cabeza, lo pueden buscar en Google y sale muy rápido. Él dice que estamos ante una cultura de la salud mental, y estamos ante una cultura de la salud mental que está llena de ideas que son científicas, no científicas, donde influencian medios de comunicación, la psiquiatría, la psicología, ¿verdad?, las redes sociales. Y generalmente una psiquiatría y una psicología que no es crítica, ¿no? No estamos hablando de que haya una perspectiva política detrás de esta idea hegemónica de salud mental.
Y la razón de ser de esta idea de salud mental hegemónica es el consenso social. ¿Cómo podríamos decir que es esta cultura de salud mental? Aquí yo puse algunas imágenes que salen de una búsqueda cualquiera en Google, que la podemos hacer en Google Imágenes. Si colocamos salud mental, esto es lo que arroja. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones que gráficamente dicen muchísimo. Primero, una idea de salud mental que tiene que ver con que esta pareciera que se ubica en la cabeza, ¿cierto? Tenemos primero ya esta separación de mente-cuerpo, que está también específicamente en el cerebro, ¿verdad? Y que pareciera que se asocia a que hay algo que no funciona bien o no funciona de manera tan óptima, ¿no? Y desde ahí también esta idea nos lleva a que pareciera que la respuesta tiene que buscarse dentro de espacios específicos, ¿no? Y generalmente esta respuesta se busca dentro de una institucionalidad que generalmente está funcionando a través del diagnóstico, de los fármacos, etc. Aquí yo puse algunas capturas de pantalla en un ejercicio muy sencillo en salud mental, colocándolo, pero en Google, no en el de imágenes, no en el convencional. Y en estas entradas también hay muchas cuestiones interesantes. Una primera es que, por ejemplo, sale la idea de lo que es normal, ¿no? De lo que es normal y lo no normal. También nos comentan cosas como cómo reconocer que hay un problema, ¿no? Otra vez estamos como asociándolo a una cuestión patológica. También nos habla de trastornos y luego ya más evidentemente enseguida se va a depresión, ansiedad. Y así si uno pudiese seguir buscando, yo creo que saldrían muchas más cosas que podríamos analizar, ¿no? En este sentido, la idea de este curso, en términos del acercamiento al concepto de salud mental, que lo que vamos a hacer es una revisión histórica y crítica acerca de este concepto para responder al menos esta pregunta parcialmente, ¿cierto?, de cómo o de qué hablamos cuando hablamos de salud mental hoy en día y por qué hemos llegado a hablar también así acerca de esta idea. Y desde ahí adelantando un poquito los contenidos, vamos a ver que el concepto de salud mental, como yo ya les comentaba, ha estado estrechamente unido al ámbito psiquiátrico y que desde ahí de donde ha aflorado y que por estas razones también tenemos un imaginario que vemos en estas imágenes de Google, de redes sociales, ¿cierto?, que está muy ligado a cuestiones como el diagnóstico, el tratamiento psiquiátrico, psicológico y la farmacología. Y esto es problemático, ¿y por qué es problemático? Porque individualiza, porque desconecta el contexto de la estructura social, política, económica, el sufrimiento, los malestares y las experiencias subjetivas, y al mismo tiempo promueve la patologización de esas experiencias. Y esto es problemático a su misma vez porque limita que se desarrollen otras maneras de comprender, de interpretar y de afrontar también estas vivencias. Desmorona, ¿cierto?, esa diversidad de posibilidades que podríamos tener para poder vivenciar de una manera más adecuada estas experiencias subjetivas, ¿ok? Desde ahí podemos pasar a este primer pilar, ¿no?, donde lo que vamos a visitar va a ser las contribuciones que colocan en cuestión el proceso de formulación de determinados diagnósticos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar qué es lo que pasó con la histeria, hasta revisar, por ejemplo, lo que pasa con el trastorno límite de la personalidad más contemporáneamente, ¿ok? Y aquí veremos que las mujeres, y esto lo dijo Phyllis Chesler, que ella tiene un libro que se llama Mujeres y Locura, muy conocido en la década del 70, ella comentó que las mujeres eran patologizadas tanto si se acercaban como si se alejaban del modelo de, comillas, femineidad imperante, ¿no? Y además, también han sido patologizadas por vivencia de procesos naturales como la menstruación, por ejemplo. E inclusive vamos a ver que se han elaborado categorías diagnósticas que patologizan determinadas respuestas sexuales que pueden comprenderse desde otras miradas, ¿no? Y también vamos a revisar dentro de estos contenidos la atribución diferenciada de diagnósticos según género y la necesidad que de ahí surge entonces de vislumbrar las raíces estructurales del sufrimiento, ¿no? Por esto último, acá coloco una cita de Teresa Cabruja.
ella comenta acerca de el diagnóstico, ¿no? De que las circunstancias o las condiciones que hacen que este sufrimiento, este malestar surja, se producen como invisibles y pareciera que no están, ¿no? El diagnóstico lo que hace es de ahí entonces es borra, categorizando como enfermedad una respuesta que puede interpretarse desde otro enfoque como una manera sana, ¿cierto?, de hacer frente a la exposición a condiciones opresivas, a violencias, a situaciones que también pueden significarse como traumáticas, ¿no? Desde ahí entonces algunos de los puntos que vamos a revisar están en esta diapositiva, como algunas luces también de lo que vamos a ver en el curso, y esto nos va a llevar también a ver cómo especialmente resulta problemático, ¿no? En términos de una mirada, si es que lo vemos desde la categoría género, pero también lo vamos a ver en términos de qué es lo que pasa desde una mirada interseccional, ¿no? Y vamos a ver también que ahí el racismo no es solo algo que haya estado presente a fines del siglo XIX y del XX, como era el primer ejemplo que daba, sino que también se ha ido reformulando y ha ido actuando de otras maneras hasta la época actual, ¿ok? Otro de los pivotes o de estos nodos de los que comentaba tiene que ver con los aportes que se han desarrollado de los MAD Studies. Los MAD Studies son un campo de estudio y activista también que apuesta por relevar la propia experiencia de quienes han vivido atención psiquiátrica, ¿verdad?, y experiencias subjetivas, y desde ahí politizarla y también contemplar la locura, entendida esta como en su sentido político, ¿no?, como un espacio también que puede ser generador de conocimiento. Y desde ahí este campo de estudio lo que nos dice es que es importante colocar énfasis en el saber y el conocimiento de las personas que viven experiencias subjetivas, porque aquí surgen otras formas también de poder hacer frente al malestar, ¿no? Este segundo pilar nos lleva también a un abordaje crítico de la salud mental en el sentido de que debería también considerar la idea de justicia epistémica, ¿no? La justicia epistémica, lo vamos a ver en profundidad dentro del curso, tiene que ver con la aplicación de una mirada que reconozca la diversidad de saberes y conocimientos y que se posiciona ante estos saberes y conocimientos de manera horizontal, ¿no? Romper con esta lógica jerárquica del saber médico psiquiátrico o bueno, de los saberes sí, que generalmente, tradicionalmente, cuando no son críticos, se posicionan de esa manera, y poder entonces de manera horizontal y dialógica poder dialogar en ese reconocimiento de saberes. Y esto también nos lleva a tener una alerta en torno al cuerdismo. Y este concepto también viene desarrollado por parte de los colectivos en primera persona que han tenido experiencias de atención psiquiátrica y que luego han elaborado una crítica a esta atención psiquiátrica en particular. Ahí tenemos a Judy Chamberlain, por ejemplo, que es una activista que fue una de las primeras que empezó a hablar acerca de este concepto en términos de sanismo. ¿Y a qué se refiere el cuerdismo? A todas estas ideas e imaginarios que producen a las personas a las cuales se les atribuyen diagnósticos psiquiátricos como personas peligrosas, impredecibles, violentas. Al contrario, la idea de este curso es que propendamos a generar una mirada crítica acerca del cuerdismo y con ello una práctica en donde podamos estar siempre atentas, atentes, ¿verdad?, a todos estos presupuestos que de una u otra manera también han producido una subjetividad que cataloga a las personas que han tenido experiencia de atención psiquiátrica o han sido diagnosticadas bajo estas ideas, ¿no? Y en tercer lugar, también nos lleva el concepto de concienciación, recurriendo a la experiencia de los grupos feministas que en los 60 se encontraban, ¿cierto?, y colectivizaban sus propias experiencias para dar relevancia a la propia emocionalidad, ¿verdad? Entonces al cuerpo como un todo, a esa experiencia que es una experiencia que se siente y piensa, y a la propia biografía. Y este antecedente es súper importante porque también coloca la atención en el tejido colectivo. Y entonces tenemos acá también una posibilidad, una alternativa que tiene toda una propia historia, una genealogía que se posiciona al margen de esta mirada individualista que nos lleva también como a cuestionarnos esta idea, ¿no?, generalmente como centrada en la persona individual y su problema, y optar por otras formas también de trabajo.
Y en cuarto lugar, y en línea con lo anterior, estas contribuciones también nos comentan acerca de este tejido colectivo, relevando un poco y conectándolo con lo que ya decía, porque en lo colectivo, en la colectividad, las experiencias pueden intercambiarse, ¿no? Se pueden integrar distintos puntos de vista, tienen lugar también los afectos, tienen lugar también la generación de puentes entre las mismas personas. Y por lo tanto, este conjunto de cuestiones, ¿verdad?, nos va a llevar a compartir miradas, reflexiones en torno a una práctica que entonces sea despatologizante, no coercitiva y que también politice el sufrimiento o el malestar o la experiencia subjetiva en términos de una estructura más grande, ¿no? Nuestra propia historia está cruzada, no por cuestiones individuales, no podemos observarnos de esa manera, ni tampoco de forma fragmentada, sino que somos parte de un tejido que generalmente yo lo veo como algo que una también lleva consigo, ¿no? De dónde vienen mis propias relaciones, de este cuerpo que es un registro también de historia, de biografía, que en el momento, que este momento presente también es una interconexión, ¿no? Ahí hay una autora, y muy cortito, ella habla acerca de que la psiquiatría pareciera ser como muy presentista, ¿no? Porque patologiza lo que considera síntomas sin atender a toda la historización que conlleva una emoción que es expresada, un sentimiento de angustia, o, por ejemplo, escuchar voces también tiene una propia historia, ¿no? Y puede tener también todo un sentido y una coherencia si es que lo observamos de esta manera, si es que atendemos también a la complejidad que habita dentro de la vida de las personas. Y aquí lo que revisaremos en rigor, de que también esta será una aproximación, van a ser experiencias de trabajo que nos den cuenta en la práctica de este paso de enfoque individualista a una colectivo. De una mirada colectiva a otra que busque, ¿cierto?, la locura, un espacio de creación al generar sentido, significado sobre la misma experiencia y que muestre las contribuciones también que tiene este abordaje colectivo y en primera persona. Y con esto ya voy cerrando, y creo que esta idea es transversal, ¿cierto?, a lo que pensamos con Belén al idear este curso y en cómo lo estamos proyectando. Tiene que ver con abrir otros caminos y posibilidades, ¿no? Que se distancien de estos abordajes tradicionales, biomédicos, de las disciplinas sinocríticas, porque es a través del conocimiento de estas contribuciones que vamos a poder también pensar otras formas de acompañamiento, donde estén al centro cuestiones como el diálogo, las artes, por ejemplo, los cuerpos también como parte de un tejido colectivo, y donde estos tengan un papel protagonista. Y ahí entonces la idea también del hacer brotar, ¿no?, de la posibilidad también de que a través de la politización del sufrimiento, de los malestares, del diálogo y del sentido colectivo podamos hacer brotar nuevas posibilidades, ¿no?, que también me parece a mí que tiene un sentido profundamente ético-político, ¿no?, y que también tiene que ver con nuestra posición, cuestión que ya Belén comentaba al inicio y que también yo les comentaba, y me parece que ese también es un punto muy importante dentro de lo que estamos proponiendo. Así que, Belén. Muchas gracias, Su. Muy interesante lo que compartes, y en la línea de lo que nos estaba comentando Su, otro de los aportes, de las miradas críticas desde los feminismos a la salud mental ha sido la ética feminista, ¿no? Entonces, en esta segunda parte de la clase de hoy, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y recorridos teórico-prácticos con respecto a la ética y a la ética feminista, para en un segundo momento pasar algunas experiencias muy situadas y concretas con respecto a cómo la salud mental se ha abierto y se ha resignificado con otros nombres, con otros conceptos, con otros colores, desde experiencias de trabajo colectivo y trabajo individual. Así que si puedes pasar a la siguiente imagen.
Y demoro un poco porque se demora mi teclado. Ya. Lo primero que les quiero contar es que la imagen que ven de fondo es una foto de una colectiva que se articula en Santiago, que se llama Capuchas Rojas, y me gusta mucho empezar con esta imagen, porque creo, al igual como decía Su, que una de las invitaciones de la epistemología feminista, de los estudios críticos, de la ética feminista, es considerar otras materialidades, considerar otras formas, considerar otros espacios de encuentro. Y esta foto me gusta mucho porque ahí la compañera de Capucha Roja está haciendo un gesto súper bonito, que es tomar una aguja y surcir una tela, dejar registro del nombre de una compañera que fue asesinada. Y creo que esa es la invitación, ¿no? Como a surcir con otros colores, a surcir de otras formas, a surcir otras telas, otras texturas. Cuerpos, afectos y experiencias, en el fondo es una forma de resumir cuál es la invitación de la ética feminista, y una ética que no se plasma y que no se levanta porque sí nomás, sino que tiene una intención muy clara y muy concreta, que es la emancipación. Para eso le pido a Su que pase la siguiente imagen, que es un resumen de un texto que trae Maritza Montero. Como les contaba Cata al inicio de este seminario, yo soy psicóloga comunitaria, pero tengo una práctica clínica de psicoterapia feminista en distintos contextos institucionales y también desde, desde como el trabajo autónomo, haciendo constantemente el vínculo con los feminismos. Y una persona que se vuelve como referente dentro de la psicología comunitaria crítica es Maritza Montero. Maritza Montero es una psicóloga venezolana que tiene este texto que es muy bueno para poder entender cuál es la propuesta que se le hace desde las ciencias sociales a una ética, a una psicología con una ética y una política específica. Este es un texto que Maritza Montero hace en 2010, y ella define que ética, como sale en el PPT, es un juicio de apreciación aplicado a la distinción entre bien y mal, ¿cierto? Hay una propuesta ahí como de revisar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y otro elemento que trae Maritza Montero es que la ética busca aceptar a la otredad distinta en un plano de igualdad y aceptación, y no en la semejanza o en la complementariedad. No se busca en el fondo lo que te complemente, sino que aceptarlo tal y como es. La ética es distinta a la moral, porque la moral son las normas, son las costumbres que definen el modo de hacer y de cómo nos vamos comportando según cada contexto determinado. Por eso yo al principio les preguntaba dónde viven, dónde habitan, cuál es el territorio en el que habitan, porque desde una perspectiva epistemológica y ética, desde el feminismo, es muy importante generar conocimientos situados. Ya vamos a conversar sobre eso. La ética supone una reflexión, como dice Maritza Montero, de la cual se derivan los mandamientos específicos de cada persona, que cada persona deberá implementar en su conducta cotidiana, pero además supone una concepción de mundo, de sociedad, del yo del otro, así como de las formas consideradas como correctas y deseables para cada sociedad, como les contaba antes, el bien y el mal. Las preguntas que se hace la ética como rama de la filosofía es: ¿a quién favorece cada acción que hago? ¿Daña o lesiona a alguien esta acción? Que desde la psicología comunitaria sería una intervención comunitaria, que desde la psicología clínica sería una acción terapéutica específica con un consultante. Por favor, Su, pasa a la siguiente. Y en la siguiente imagen me gustaría compartir en el fondo cuál es el contraste de la ética moderna, clásica, tradicional, que quizás es desde la cual todas y todos crecimos, a una ética feminista, ¿sí? Como, entonces pongo ahí las dos imágenes como para hacer el paralelo, ¿no? La ética moderna, y ahí cito a Rousseau con esta frase, que había muchas frases cuando preparé esta clase, pero traigo una, podrían decir muchas más: la mujer está hecha especialmente para complacer al hombre, como un ejemplo de cuál es la ética moderna, ¿no? La ética moderna nace en el siglo XVI, se sostiene hasta el siglo XIX, le da valor a la racionalidad universal, al individualismo, divide el cuerpo de la mente, es antropocéntrica, o sea, está centrada en el hombre, en el ser humano, en el hombre particularmente, niega el cuerpo, y está pensada, y su fin tiene que ver también con la producción capitalista.
ahí hay una autora que se llama Carol Gilligan, que es la imagen que sale a mano derecha de la pantalla, con el pelo largo, que ella habla también de una ética femenina, para diferenciarlo de una ética feminista, y cómo una ética femenina en el fondo estaría al servicio de esta ética moderna masculina, con una propuesta del ser mujer asociado como al autosacrificio. Distinto a la ética feminista que surge en los años 80, específicamente por filósofas de Estados Unidos, que, como decía el título de esta parte, releva el cuerpo, los afectos y la experiencia cotidiana. Algunas experiencias concretas de ética feminista es el conocimiento situado de Donna Haraway, que es la imagen que sale abajo, y la ética del cuidado, que si bien la comienza a problematizar Carol Gilligan, ha tenido una contundente trayectoria teórico-práctica a lo largo de los estudios feministas. Dale su, por favor, con la siguiente imagen. Y para entrar más profundamente sobre la ética feminista, traigo un texto de Alba Carocio, que es una venezolana que en 2014 escribió un texto para profundizar con respecto a qué es la ética feminista. 4 elementos. Es una nueva lógica centrada en el cuidado, como nos anticipaba Gilligan, que se hace cargo de los cuerpos, como nos anticipaba la Su también antes cuando ella compartía su presentación, que busca, y esto es muy importante porque surge también del vínculo profundo con los feminismos latinoamericanos, busca la sostenibilidad de la vida, y se basa en la cooperación, la interdependencia y la ecología social. Son conceptos que quizás pueden sonar novedosos para algunas, pueden sonar conocidos para otras de ustedes, pero que en el curso del 9 y el 10 les vamos a profundizar. El punto 2 de la ética feminista que nos comparte Alba Carocio es que trae consigo la valoración de la afectividad como elemento mediador de las relaciones sociales. Los afectos, el cariño, los vínculos, parece que son importantes en la ética feminista. El tercer elemento que ella trae es que es fundamental oír la voz del otro, ¿sí? O de la otra o del otro, diríamos hoy día, con responsabilidad atender sus necesidades. Y el punto 4 es construir un modo de poder sin dominación. Y eso es muy interesante desde una perspectiva feminista, que se hace cargo del poder, pero cuestiona profundamente las estructuras jerárquicas para proponer otras maneras de regulación de ese poder sin dominación. Y para bajar en el fondo la ética feminista a una ética terapéutica, que es lo que nos interesa en este curso de salud mental, o de la crítica al concepto de salud mental, con la que hemos conversado harto sobre, bueno, y si no le llamamos salud mental, ¿qué otra forma podemos encontrar para llamarle a esto? Estamos en construcción, pero podría ser buen vivir, podría ser, ¿cómo podría ser? Es una conversación interesante cuando nos dedicamos a cuestionar el concepto de salud mental. Por ahora, una ética terapéutica feminista es lo que Caroline Enns, en el 97, imagínense, en Estados Unidos, decía como considerando estos 3 criterios. Primero, una ética terapéutica feminista es reevaluar y redefinir qué es ser mujer para cada sociedad, o sea, incluye al género como categoría de análisis, no solamente como un elemento en el fondo externo, sino que como un elemento fundamental para la vinculación y para la ética, que en el fondo es un elemento que la ética moderna carece profundamente, porque fue construida desde lo masculino, ¿cierto? El segundo elemento que trae Caroline Enns es que propone y fomenta una equidad en las relaciones en general, no solamente en las relaciones entre hombres y mujeres, sino que también entre el consultante, la consultante y el terapeuta, y se considera que la consultante es la experta en sí misma, y se promueve que se vincule y que se negocie en el fondo los conflictos desde la no violencia. Y el tercer elemento que es fundamental, que ahora no lo voy a profundizar, pero que en el curso sí, es que lo personal es político, que es una propuesta de los colectivos feministas, y que se vuelve un pilar fundamental para la ética terapéutica feminista, donde se considera y se promueve que la patología no es de carácter intrapsíquico, sino que, como nos anticipaba Susana, es de carácter político y social. Dale su. Otra lectura latinoamericana desde los feminismos comunitarios es esta frase que trae Julieta Paredes, que el 2019 en un libro que se llama Hilando Fino, que es un libro súper bonito, ella dice, y ahí una cita de ella: la reciprocidad aparece como una relación ética en la que se instala un sentimiento que asume a la otra y al otro como digno e igual. Esta forma de eticidad, hablando de la ética,
de la otredad es un impulso natural que busca garantizar la satisfacción del otro y de la otra en la comunidad. Y es interesante lo que trae Paredes porque incluye la comunidad dentro del proceder ético. Y ella dice, el vivir bien del hermano o de la hermana de la comunidad es una responsabilidad y un deseo de todos y todas. Rompe el individualismo de la ética moderna y se concibe 100% colectiva, comunitaria, no solamente con humanos, sino que también con la naturaleza, con los animales, con los muertos, con las creencias. Es una concepción amplia de qué es la comunidad. Dale, Su. Para bajar esta conversación a una imagen, traigo a una compañera feminista cubana que emigra a Estados Unidos cuando era niña, que se llama Ana Mendieta, que es una compañera que está muerta en el fondo, pero que dejó un legado muy contundente. Ana Mendieta es una artista feminista que se caracterizó específicamente por sus performances. Y en esta imagen, en una serie que se llama Siluetas, trae esta performance que se llama Flowers on the Body, Flores en el Cuerpo, del año 73, y lo que trae Ana Mendieta, y por qué la traigo en el fondo a esta conversación de la ética feminista o de la ética terapéutica feminista, porque ella nos recuerda el diálogo profundo que existe entre el cuerpo y la naturaleza. Es que en el fondo una ética feminista nos recuerda que no somos sujetos individuales, por tanto que nuestros malestares o nuestras dificultades no vienen desde lo intrapsíquico, como conversábamos antes, sino que están en profunda relación con el cuerpo, incluso llegando a florecer, ¿cierto? Flores en el cuerpo, como trae en esa imagen Ana Mendieta. Así como lo que trae Ana Mendieta, podríamos encontrar muchas más. En el curso voy a hacer un recorrido por algunas referentes feministas que me encantan desde el arte latinoamericano, pero por ahora vamos a continuar. Dale, Su. Entonces, en este segundo momento de mi presentación, quiero compartir con ustedes 3 propuestas subversivas para terapeutas sensibles, así le puse. Y en el fondo hay una imagen de un graffiti de una colectiva boliviana que se llama Mujeres Creando, que es una colectiva que a mí me gusta mucho y que traigo esta foto por lo mismo, porque se toma la calle y los muros de la calle se convierten en su lienzo para dejar registro de sus sentipensares, de sus luchas. Este graffiti dice: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Y creo que hay una invitación por parte de Mujeres Creando a construir espacios terapéuticos que consideren reflexiones críticas con respecto a la salud mental, que encontremos conceptos que nos hagan más sentido y que encontremos lienzos que sean más cómodos para expresar realmente éticas y epistemologías que colaboren con la experiencia que hasta el día de hoy, desde la ética moderna, ha sido expulsada o invisibilizada. Dale, Su. Tres propuestas traigo, a ver si alcanzamos a revisarlas todas. Primero, la psicoterapia feminista. Segundo, algo que llamé, comunidad educativas diversas. Y tercero es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley IDE. 3 experiencias distintas, algunos en espacios más autónomos, algunos en espacios institucionales como en la escuela, algunos en espacios el Estado en el fondo, como la ley de aborto en 3 causales. Dale, Su. La psicoterapia feminista, cuando yo llegué a la psicoterapia feminista pensé que era como una propuesta teórico-práctica nueva, como de los 2000, pero me di cuenta que tenía un recorrido súper contundente y hace mucho tiempo que habían compañeros que venían haciendo psicoterapia feminista. Algunas frases, o sea, yo la primera pregunta que me gustaría compartir con ustedes es: ¿cuál es el diagnóstico que hace la psicoterapia feminista para tener la necesidad de llamarse de esa manera? ¿Y qué es lo que están mirando las psicoterapeutas feministas? ¿Por qué tienen la necesidad de ponerle feminismo a la psicoterapia que ellas realizan? Y 3 elementos. Los 2 primeros son de Patricia Belloda y de Maribel Méndez, que son 2 compañeras mexicanas, que dicen que al parecer, con lo que ellas han visto, y yo lo comparto desde mi praxis clínica, existe una diferencia entre la adaptación a determinados factores sociales, como dice en el PPT, políticos, económicos y culturales, en relación a hombres y mujeres. Yo agregué ahí a personas no binarias, que no están en el texto, pero para mí es importante decirlo, porque no se enferman de lo mismo. Parece que hay ciertos elementos presentes en el ambiente que hacen que las personas no se enfermen de lo mismo. Parece que hay procesos de adaptación a los que se han tenido que enfrentar las personas no binarias, las mujeres, para poder entrar al mundo masculino y al mundo, en el fondo, patriarcal, que parece que la están enfermando y que está haciendo que no sea sencillo.
las mismas autoras dicen que ellas desde su praxis clínica han observado, y también lo decía Susana antes, que hay algunos constantes en los motivos de consulta de las mujeres. Por ejemplo, había una lista larga en ese texto, yo les traje algunas nomás: conflictos en las relaciones amorosas, desvalorización hacia la mujer, hacia las mujeres, violencia de género, la maternidad, a mí me pasa mucho con muchas consultantes, cómo la maternidad se convierte en un motivo de consulta, porque quiero o no quiero ser madre, porque no quiero ser madre y no sé cómo decirlo, porque soy madre y me está resultando muy difícil gestionar la maternidad, dificultades para integrarse en el ámbito público, ya que siempre las mujeres no han, en el fondo, asociado a el mundo privado, trastornos alimenticios y una larga lista que me gustaría ahora mismo hacer un Mentimeter y que ustedes puedan escribir cuáles son las que se les ocurren o las que han visto en sus prácticas clínicas. Este ejercicio lo vamos a hacer en el curso del 9 y 10. Pero también traigo una frase de Mafe Barrera, que es una psicoterapeuta feminista chilena que vive en Santiago, en un espacio colectivo que se llama Casa Mundanas, y estas compañeras dicen en su texto: ¿cuál es el diagnóstico? Que al parecer existe un sistema político que no vemos como neutral, que las psicoterapeutas feministas no consideramos neutro, sino por el contrario, que nosotras tenemos necesidad de develar su carácter opresor como fundante y en constante retroalimentación o diálogo con el síntoma, el malestar o el dolor. O sea, al parecer, el malestar, el síntoma o el dolor que traen las consultantes, que tenemos nosotras mismas en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con el contexto opresor y el sistema político en el cual habitamos. Dale, Su. Entonces, ¿qué entendemos por psicoterapia feminista? Existen muchas autoras que se han encargado de esto. Como les cuento, una de las primeras fue Caroline Ernst, que en el 97 define la psicoterapia feminista por estos 6 elementos. El primero es que considera la psicoterapia feminista que los malestares de las mujeres son causados en gran parte por factores sociales, culturales y políticos, que ya lo conversamos. El segundo elemento es que fomenta el involucramiento de acciones políticas y sociales en esta lógica de lo personal es político, o sea, se busca que cuando la consultante toma conciencia de su malestar, tramite la experiencia en el fondo de dolor o la experiencia traumática, pueda avanzar o pueda crecer, o se le propone en el fondo que su actuar se vuelva un actuar colectivo, que politice ese ejercicio personal, que politice ese malestar personal. El tercer elemento es que la psicoterapia feminista favorece que las consultantes sean conscientes de la condición social y política en la que se encuentran, ¿cierto? Que desarrollen herramientas o que se pueda potenciar por medio de la psicoterapia feminista, se pueda potenciar herramientas que les permitan observar la condición social en la que se encuentran. Lo que Mafe Barrera nos decía como que en el fondo, en el mundo en el que vivimos, no es un espacio neutral, no es un espacio neutro políticamente. El tercer elemento, que yo creo que lo van a comprender muy fácil porque ya hablamos de la ética, es que al parecer la psicoterapia feminista conlleva una ética particular, que nosotras podemos llamar ética feminista, basada en el análisis de los estereotipos de género, observando particularmente cómo habitamos en relaciones de poder, y la psicoterapia feminista por tanto se hace cargo no solamente de promover que la consultante observe esas relaciones de poder, sino que también se cuestiona la relación terapeuta-paciente, ¿sí? Buscando modos de proceder que sean más horizontales. El quinto elemento es que la psicoterapia feminista busca favorecer la autonomía de la consultante, no solamente la autonomía económica, sino que también la autonomía emocional, la autonomía en los criterios que ella considera necesarios. Y el sexto elemento es que favorece que la consultante, que el consultante, dé prioridad a sus necesidades, cuestión que para las mujeres no siempre es sencillo, por la triple jornada laboral y por el fondo, por las múltiples exigencias que se nos imponen, y se propongan metas y objetivos personales. Dale eso a la siguiente. Otra lectura de qué es la psicoterapia feminista, y aquí hice un resumen, que quizás ustedes hubiesen hecho otros, pero las invito a leer los textos para que vean si están de acuerdo conmigo. Una es Mafe Barrera, que es la que yo les anticipaba, que el 2021 escribe un texto sobre qué es la psicoterapia feminista, y por otro lado, Carolina Lafuentes, que también es una psicoterapeuta feminista chilena, fue psicóloga mía, le mando un abrazo cuando fui paciente de ella, y ambas se dedican desde su praxis clínica a dejar registro a través de un texto, ¿sí? de textos.
Ambos textos están en la bibliografía que le vamos a compartir al final de este seminario. ¿Qué es para ellas la psicoterapia feminista desde su praxis clínica? Primero, la búsqueda de relaciones igualitarias y de interdependencia y de reconocimiento mutuo entre consultantes y terapeutas, ¿sí? Lo que les comentaba antes, o sea, se hace cargo de reflexionar sobre lo que pasa dentro de esa relación terapéutica, dentro del vínculo terapéutico. El punto 2, dicen que le consultante se considera como un experto, experta, y es la investigadora de su propia vida. Ella sabe mejor que nadie qué es lo que le hace bien y qué es lo que en el fondo continúa con ese malestar. Nosotras somos las acompañantes a esa búsqueda de expertise o de promoción de esa sensación de ser experto en tu propia vida. Es interesante eso porque así como compartía desde la psiquiatría, que es la crítica que ella particularmente hace y yo comparto, es que al parecer la ciencia, y desde la ética moderna también, como respaldado desde la ética moderna, nos ha transmitido que los expertos no somos nosotros, sino que es un profesional que tiene muchos años de estudio, que se viste con un delantal blanco en el fondo, y que tiene toda una performance súper jerárquica de cómo entregar conocimiento, con un lenguaje difícil, con un modo de relación súper jerárquico, y eso nos hace sentirnos poco expertos con respecto a nuestros propios malestares, porque el otro es el experto. Se deposita en la otra persona esa... Entonces la invitación de la psicoterapia feminista es a retornar a la propia expertise. Y eso sabemos, ¿no? Que tiene que ver también con el autoconocimiento, con el autoanálisis, con la autonomía con respecto a la toma de decisiones. El tercer punto que traen estas dos autoras es que la psicoterapia feminista interpela la cultura, interpela los roles tradicionales de género, la teoría psicológica clásica, a la psiquiatría, como traía Susana también, desde un lente que es antipatriarcal. En el curso vamos a profundizar sobre qué entendemos por patriarcado, cuestionando los lugares de subordinación en los que nos ubica y evitando la revictimización. El punto 4 es que reconoce las corporalidades, como hablábamos antes desde la ética feminista, como el cuerpo se convierte en un espacio contenedor, en un espacio que no se concibe solo como la carne, solo como el cuerpo físico, sino que también como el cuerpo colectivo, con el cuerpo como el tejido social entramado con otros cuerpos. El punto 5 es que promueve la autonomía de la toma de decisiones, el agenciamiento, la creatividad, la desculpabilización y la emancipación. El punto 6 es que forma a la consultante sobre el proceso terapéutico, y a mí me ha pasado en mi praxis clínica como ir compartiendo que lo que estamos trabajando responde a tal técnica, que lo que estamos trabajando responde a un proceso que está siendo en el fondo situado desde su propia experiencia. El punto 7 es que busca explicitar y transparentar el lugar político desde donde se trabaja, que tiene que ver también con esta ética, ¿no? Y con generar conocimiento situado, y con generar, con develar cuál es el lugar desde donde yo me posiciono, desde que es lo que hizo Susana cuando empezó. Ella dijo, esta es mi trayectoria, yo me sitúo desde este lugar, es lo que tratamos de hacer cuando les preguntamos a usted de dónde vienen, cuál es el territorio en el que se encuentran. Eso no es solo un ejercicio, en el fondo, geográfico, sino que también un ejercicio político. El punto 8 es que no son consideradas pacientes, las consultantes no son consideradas pacientes, sino activas, rebeldes, porque ellas sobrevivieron, vivieron y quieren vivir mejor, por eso van a un espacio psicoterapéutico, por eso buscan tramitar, comprender, dialogar sobre sus malestares. Han decidido desobedecer muchas veces a las normas para sanar, y sanar para hacer justicia. Esa es una frase literal de los textos que les traigo. Dale, Su. El segundo elemento que me gustaría compartir con ustedes desde una ética feminista y desde una epistemología, como nos compartía Su al principio, son las comunidades educativas diversas. La imagen que pongo en el fondo es de una marcha, ¿cierto?, con un cartel que me hace mucho sentido, que quizás muchos de ustedes participaron, por una educación no sexista, pedagogía disidente y feminista. ¿A qué se refiere eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de espacios educativos, disidentes y feministas? Traigo esta imagen porque me resulta fundamental decir que estas reflexiones teóricas vienen en diálogo en el fondo rizomático y muy apegado con lo que ocurre en la calle.
todas las propuestas feministas vienen desde la experiencia cotidiana de los grupos articulados, de nosotras mismas, en el fondo porque nos hemos dedicado a confluir y a ponernos de acuerdo y a llegar a consensos con respecto a cuáles son los malestares que transitan por nuestros cuerpos. Para hablar sobre las comunidades educativas diversas traigo un texto, y te pido que pase a la siguiente imagen, que es de una feminista estadounidense, afroamericana, que se llama Bell Hooks. Ella murió el año pasado, pero tiene muchos libros muy contundentes. Y antes de profundizar en Bell Hooks, me gustaría decir que traigo esta reflexión sobre las comunidades educativas, porque la salud mental, o como lo queramos llamar, la búsqueda del buen vivir, o la búsqueda de la tramitación colectiva de nuestros malestares, no ocurre solamente en el espacio clínico, sino que también ocurre en otros espacios como las escuelas, los colegios, los liceos, y cómo la psicología también se ha metido en ese y ha encontrado una fisura para acompañar niños y niñas que están pasando por dificultad. Entonces, creo que es importante conversarlo porque quizás muchos de ustedes se dedican a trabajar en contextos escolares. Y creo que ahí también hay una invitación a dialogar con una ética feminista. En este libro que se llama Enseñar a transgredir, que es un libro que ella escribe el 2010, pero que hace poco se traduce al español, Bell Hooks hace un recorrido por su propia práctica como maestra en una escuela en Estados Unidos, donde había población afroamericana, había población blanca, había población indígena, y ella observa que es muy fundamental en ese contexto académico conversar sobre que parece que la escuela tiene que proponer una pedagogía comprometida. Por eso le puse ese título, Pedagogía Comprometida, porque esa es la propuesta que trae Bell Hooks. ¿A qué se refiere? Yo traigo acá 6 puntos, eran muchos, pero los resumí porque o si no iba a ser eterno, pero 6 puntos que nos ofrece Bell Hooks a partir de su reflexión teórico-práctica. El primero es transformar el currículum. Es necesario transformar el currículum de las escuelas. ¿Para qué? Para evitar los prejuicios y no reforzar sistemas de dominación ni de privilegio. No solamente entre los estudiantes, sino que también en la relación profesora-estudiante. El punto 2 es ofrecer a los estudiantes modos de conocer, y esta cuestión la encuentro hermoso, que aumenten la capacidad de vivir con plenitud y hondura. Como los espacios educativos no son solamente espacios de transmisión de conocimiento, sino que también de conversar sobre cómo podemos vivir de forma más plena. El tercero es que todas las personas que participan en un espacio de aula influyen en la dinámica del aula. Y esto es muy interesante porque reparte el poder. Ya no es solamente la profesora la encargada de que se sostenga un tipo de aprendizaje, sino que es una responsabilidad mutua. Y todos ustedes hoy día están siendo parte de que aprendamos juntas. En un ratito más les vamos a dar la palabra para que ustedes puedan compartir sus reflexiones y experiencias, porque el aprendizaje no es individual, no es que yo tenga un conocimiento y se los entrego, sino que tiene que ser colectivo, es mutuo. El punto 4 es que ella considera que las escuelas deben convertirse en comunidades de aprendizaje, comunidades como, en el fondo, lugares donde se reconocen las diferencias, comunidades compuestas por diferentes, por diversidad de experiencia, y que se hable de las diferentes experiencias, pero que además se reconozcan historias alternativas. No nos interesa solamente hablar de Cristóbal Colón y de Arturo Prat, sino que nos interesa relevar otras experiencias disidentes, alternativas, quizás que no estuvieron en la historia hegemónica, pero que son fundamentales. En el curso vamos a hacer un recorrido por la historia de los feminismos, vamos a hacer como una genealogía feminista y vamos a contar la historia oficial de los feminismos, pero también vamos a contar una historia alternativa, porque dentro de los feminismos también ocurre que caemos en solamente dar cuenta de historia hegemónica, con grandes feministas que sin lugar fueron súper aporte, pero hay otras historias mucho más cotidianas que incluso pueden ser nuestras abuelas. El quinto elemento es que es fundamental hablar desde el cuerpo, pero también sobre el cuerpo, incorporar las emociones en el aula, ¿sí? Y el punto 6, y este lo encuentro hermoso, es incorporar lo erótico como vinculado a la autorrealización,
a la voz propia, a reconocer el placer que siento cuando estoy compartiendo, al menos yo hoy día con ustedes, estas reflexiones y estos sentimentales a los que he llegado junto con otras compañeras. ¿Cuál es el deseo que está detrás? Dale su. Y para ir terminando, lo tercero que me gustaría compartir con ustedes es una experiencia que tuve como psicóloga trabajando en un hospital público, como dupla psicosocial en el contexto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley 21.030, que es la ley IDE, ¿sí? La imagen que está de fondo es de un taller que me tocó realizar, que en el curso les voy a contar más sobre esto, un taller que me tocó realizar en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que es un museo que queda en el centro de Santiago, en el barrio República, y me invitaron a conversar con mujeres adultas mayores, sobre sus sexualidades. Para eso trabajamos con el textil, hicimos en conjunto una obra textil que se llamó Cuchitrinqui, que es Cuchi es vagina y Quintri es vulva, en lenguas de pueblos originarios. Y esta imagen es de la primera sesión, donde desplegamos en la mesa distintas materialidades, distintas como plataformas que hablaban de la sexualidad, ¿no? Y traigo esa imagen que me parece es muy fuerte porque hay implementos médicos, hay imágenes como del cuerpo, hay una Biblia también, como trayendo todos los referentes que trae el catolicismo y las religiones patriarcales sobre la construcción de las sexualidades, y cómo esta ley, de cierta manera, se tiene que hacer cargo de una dimensión de la sexualidad que es la interrupción voluntaria del embarazo, o como nuestra capacidad de poder decidir con respecto a si queremos abortar o no. Dale su. ¿Qué es la ley de interrupción del embarazo? Es una ley que en el fondo deja inscrito a nivel estatal, a nivel del Estado chileno, que toda niña y mujer, como dice en la PPT, que es una cita textual que saqué, que habita en el territorio chileno, tiene derecho a acceder a la interrupción legal de ese embarazo siempre y cuando se encuentren alguna de las tres circunstancias excepcionales, más conocidas como las tres causales. El primero es sí y solo sí si existe riesgo de vida para la persona gestante. En la ley dice para la mujer, pero sabemos que no solamente las mujeres pueden gestar, sino que también hay personas que no son mujeres, que son gestantes. Entonces yo le puse ahí riesgo de vida para la persona gestante. Incompatibilidad con la vida extrauterina, o sea que en el fondo desde cierto mes se puede, a través de pruebas en el fondo médicas, se puede comprobar que ese feto fuera del útero no va a tener posibilidades de vida. Y cuando es un embarazo producto de una violación. Esta ley, a mi modo de ver, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando sobre la ética feminista y sobre la epistemología feminista, porque incorpora algo que se llama el acompañamiento psicosocial, ¿sí? Porque se consideró que las mujeres, cuando se creó esta ley, se consideró que las mujeres no podían decidir por sí mismas, que fue un aporte de la derecha, pero fue interesante porque al final nos permitió a muchas psicólogas y trabajadoras sociales incorporarnos en espacios tradicionalmente de la ciencia biomédica, donde solamente habían profesionales de las ciencias duras, de la ciencia, en el fondo, de la ciencia, ¿sí? Y esta ley implicó que se incorporara un equipo interdisciplinario que estaba compuesto por una psicóloga o psicólogo que trabajaba 22 horas, por una trabajadora social que trabajaba 22 horas también y hacía una dupla psicosocial, y por un psiquiatra o una psiquiatra que trabajaba 11 horas, ¿sí? La misión de este equipo, de este trío, que generalmente era la dupla porque las psiquiatras son pocos los hospitales en los que se incorporó profundamente la psiquiatra, tenía la misión de acompañar y acoger a la adolescente o mujer embarazada que se enfrentaba a la posibilidad de decidir respecto de la interrupción de su embarazo. Como les contaba en un principio, cuando se promulgó la ley, este equipo interdisciplinario tenía que acompañar a la mujer porque la mujer aparentemente no podía decidir por sí misma. Pero esa fisura le permitió a estas duplas psicosociales, todas o casi todas las personas que trabajábamos en esto, teníamos conciencia feminista, nos permitió asegurar uno de las grandes luchas de los feminismos de los años 2000, que es el derecho a decidir con respecto a nuestro cuerpo y con respecto a nuestra vida, ¿sí? Y eso desde una ética feminista a mí me
me parece muy interesante porque esa fisura permitió sostener conversaciones con mujeres en momentos fundamentales y asegurar que pudiese desplegar sus capacidades para decidir con respecto a lo que quería en relación a su vida. Sobre esto vamos a conversar más en el curso, pero yo lo encuentro muy interesante traerlo, porque creo que la ética feminista hoy día no solamente se puede desplegar desde la autonomía, como nos encontramos al menos yo hoy día trabajando desde la autonomía, sino que también hay espacios institucionales que caben ciertas fisuras para ir incorporando o para ir, en el fondo, mostrando alternativas desde una ética o desde una conciencia feminista. Eso. Y para terminar, Hoy, lo siento. al final del PPT, con la SU, con la SU pusimos la bibliografía que utilizamos, esta es la que utilizó la SU, este PPT va a quedar subido, así que creo que va a quedar subido, Catalina, ¿no? Para que ustedes puedan ver ahí los textos, al menos los que yo usé son todos descargables, me imagino que los de SU también son descargables, la mayoría de ellos sí. ¿Sí? Sí. Y para terminar, me gustaría pasar a la última parte, que es esta invitación que les queremos hacer en relación a este curso que se llama Estrategias de Acción en Salud Mental desde una Perspectiva Feminista, que va a ser el 9 y 10 de diciembre, que es el próximo viernes y el próximo sábado. El viernes es de 6 a 10 de la noche y el sábado es de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es un curso que tiene como objetivo co-construir un recorrido histórico por los feminismos, lo que hablábamos antes de una genealogía feminista, sus principales desarrollos conceptuales y su instalación e incidencia en el campo de la salud mental, desde una perspectiva crítica, como le comentaba Su, y promover el fortalecimiento de estrategias de acción para el trabajo en salud mental desde una perspectiva feminista. O sea, en el fondo, nuestra intención nuevamente es compartir saberes teórico-prácticos. ¿Qué más? Este curso cuenta con un certificado CENSE, así que en el fondo si es que participan de esas 8 horas, se llevan un certificado para su casa. ¿Le puedes dar la siguiente, Su? Y hicimos aquí una última diapo de las temáticas, del temario en el fondo que se va a hablar cada una de las clases. La primera tiene que ver con los feminismos y con los malestares en relación al género y a la patologización, aproximaciones históricas de los feminismos, crítica al feminismo hegemónico, vamos a hablar sobre otros feminismos, como el feminismo decoloniales, comunitarios, chicanos, negros, decoloniales, y ahí está decolonial, la interseccionalidad, la salud mental, concepto de aproximaciones críticas, aproximaciones teórico-conceptuales, características y limitaciones, bueno, varios temas. Y el día siguiente, que es el día sábado, que está en la diapositiva, vamos a hablar sobre los malestares, género y patologización, vamos a continuar con eso, aportes críticos y feministas y acompañamientos situados con algunas experiencias, algunas de las que les compartí hoy día, pero más en profundidad y otras experiencias en otros contextos. Así que eso, pues, eso es cierto. Creo que sí. Entonces ahora nos quedan como casi 20 minutos para escucharles. Nos interesa saber cuáles son sus percepciones, su experiencia. Ojalá que las personas que hablen no lo hagan tan extenso para que podamos tener varias voces, ¿sí? Entonces, como lo hizo Valesca recién, va levantando la mano y vamos dando la palabra. Ojalá que puedan hacerlo cortito. Dale, Valesca, te escuchamos. Ya, espero hacerlo un poco cortito. Mira, lo que pasa es que más que es una experiencia que en estos momentos me encuentro viviendo, bueno, yo soy trabajadora social de un liceo de la comuna de Nacimiento. Es una comuna de Nacimiento que tiene 25.000 habitantes, está en el sur de Chile, en la octava, quizás algunos ya la conocerán. Es un pueblito bastante pequeño y bastante machista y bastante heteronormado. Bueno, el tema es que esto se empezó a originar en el establecimiento y me hace mucha ilusión porque yo soy una de esas mujeres que es llamada como exaltada y patologizada porque siempre querer defender los derechos de las mujeres,
De hecho, acá en Nacimiento yo, fui cofundadora de la colectiva feminista de acá, y digo fue porque en realidad ya poco a poco fue perdiendo esta fuerza, desde que me tuve que desvincular por razones personales. Entonces, a mí lo que me sucede fue que las resistencias generacionales de los docentes, de los profesores y profesoras, es súper, está tan, está tan permanente y arraigado por esta cultura, ¿no es cierto?, desde la cultura de crianza y desde la cultura, porque aquí hay la religión evangélica, pero también hablo desde el adoctrinamiento del evangelismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo señalar que nosotros tenemos profesores de lengua. Yo cuando hice la jornada no sexista, que fui una de las que hice, porque soy una de las 100 que soy más activista en estos términos, mi experiencia fue una charla que horrible. O sea, claro, mencioné todos los conceptos y quise alucinar, o sea, aludir a la jornada del gobierno, y fue horrible en el sentido de que un profesor de lenguaje, por ejemplo, saca la Biblia, lee párrafos de la Biblia desde el origen de que las relaciones tienen que ser hombre y mujer, compara la homosexualidad con un animal, que fue súper complejo, y estamos hablando de un profesor de lenguaje, donde cuando es profesor de un estudiante trans. Entonces, esta resistencia que yo le hice ver después se acercó como para pedirme disculpas, qué sé yo le dije que a mí no me pidiera disculpas a todas esas estudiantes y estudiantes y personas no binarias que han sido discriminados por el tema desde esta rectificación. O sea, miren lo que les voy a comentar, o sea, este equipo se resistió a esta circular 812 del Ministerio de Educación de no rectificarle el pronombre o nombre social a este estudiante que transicionó al género masculino. Él, por ejemplo, me señalaba, yo no voy a cambiar nombres cuando está en el libro de clase, aún señalando que hay una ley de identidad, hay una circular. También estamos hablando, bueno, esto tocó que finalmente me tuve que movilizar para que se pudiese, que todos los libros de clase pudiesen rectificarse, pero después en una salida me encuentro que este mismo estudiante tiene el mismo nombre, a lo cual se me acerca y señala que se siente incómodo. Estas resistencias las hablo desde que, por ejemplo, la segunda jornada no sexista se me quitó, ¿me entienden? Y ya lo último definitivamente fue que se me hizo retirar mi pañuelo de la diversidad, siempre que ha ayudado un montón a estudiantes a poder reconocer su orientación y sentirse un poco más integrado a esta sociedad y este rechazo parental. Infografías que yo siempre tengo, que el amor no tiene género, libres, el tema del feminismo, el tema, bueno, acá lo toman como una banderización que uno tiene más que una convicción. De hecho, recuerdo haber ido a una charla de política de género desde una dirección provincial. ¿Sí? ¿Te puedo pedir que vayas hace rato? Porque hay 5 manos levantadas para poder alcanzar. Mira, cuento corto, con tu idea. A lo que yo quiero saber, a lo cuento corto, yo a raíz de todo eso hice una denuncia por acoso laboral y irregularidades en la Superintendencia de Educación. O sea, lo que yo frente a toda esa situación me generó tanta rabia e impotencia que siento que hay que sacar la voz hoy en día, porque necesitamos avanzar a una pedagogía disidente y hacia el camino hacia una educación no sexista, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que quiero señalar, que frente a todo eso, claro, pude sacar la voz de muchos y muchas que están pasando esa situación. Claro. Muy fuerte lo que nos compartes. Muchas gracias, Valesca, por tu experiencia. Me imagino que varias de las que estamos aquí nos ha tocado. Entonces está bueno poder encontrarse y está bueno poder darnos cuenta de que somos varias las que venimos haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Vamos a dejar hasta Luna, que fue la última persona que levantó la mano, y no vamos a dar más manos, ¿ya? Porque si no vamos a terminar a las 12 de la noche, y Susana está en Granada, y allá ya son como las 12:01. Así que, claro, así que está trasnochando.
el orden es María Angélica, ¿cierto? Después Dani, después Fabi, Francisca, Federación FECIN y Luna, y ahí cerramos con las preguntas. Ojalá que puedan hacer comentarios cortitos. Muchas gracias. Así es. María Angélica. Sí, ¿se me escucha ahí? No sé si se me escucha. Sí. Sí, se escucha perfecto. Yo primero agradecer la instancia. Yo estoy hablándoles de Puente Alto, de la región metropolitana de Chile. Para mí es súper importante estos procesos. Yo soy trabajadora social. Estuve trabajando en la población del Castillo con mujeres insertas en violencia y en abuso sexual. A raíz de todo esto, hicimos un programa de radio que se llama Tejiendo Sur, que está ubicado con Puente Alto, y que ahí me di cuenta mucho de lo que hablabas tú en la presentación. Bueno, que como que el feminismo nos abre este escenario para vincularnos con un todo, con un entorno, con otras problemáticas sociales también. Yo me acuerdo en la radio pude aprender también de mujer mapuche, mujer disidencia, feminismo comunitario, que tuvimos la invitación con Julieta Paredes, que vino acá a Puente Alto, y desde ahí me posiciono también, pues, en esta construcción desde que nos exponen, que es muy importante abrir estos espacios, porque no solo hablamos de feminismo y de derechos a las mujeres, sino como que comparto mucho la teoría que habla feminismo comunitario, pues de el buen vivir, del conectarte con el todo, con la naturaleza. El otro día pude participar de un círculo de mujeres acá en la quebrada de Macul, y hablábamos de eso, pues, de la liberación del cuerpo y de la conexión también con las aves, cómo nos enseñan la danza y el encuentro con el vientre y el útero, y te da mucho sentido todo eso, así que reitero el agradecimiento a las compañeras y que espero y deseo de todo corazón que estas instancias sigan creciendo y que todas podamos ser un aporte que sin duda lo somos desde donde estemos. Eso. Gracias, compañera. Sí, gracias María Angélica, me parece muy, muy bonito lo que nos compartes, también como una experiencia real, ¿no? De este colectivo que estuvimos hablando, tú nos comentas de esa experiencia viva también, así que muchas gracias. ¿Dani? Ahí, Dani. Ahí sí. Hola, buenas noches. Bueno, unirme un poco a la compañera, gracias por la oportunidad. Yo trabajo en un colegio en Peñalolén, que es particular pagado, y la verdad es que es súper difícil trabajarlo, porque nosotros hemos encontrado una resistencia enorme por parte de los papás y lamentablemente bajo las condiciones en las que nosotros trabajamos es mucho más difícil poder abordarlo que muchas veces en la educación municipal. Porque nosotros, de cierta forma, el papá o la mamá que no está de acuerdo, que es por un nivel socioeconómico de repente, que es una negación por estatus de muchas cosas, y es un doble discurso que ellos presentan gigante. Es súper difícil poder abordarlo, trabajarlo con nuestras niñas, con nuestros adolescentes que hoy en día están súper avanzados para lo que eran sus papás. Y de repente nos encontramos con papás que no son tan mayores, pero tienen tantas trabas que poder trabajarlo en este nivel genera un rechazo, pero enorme. O sea, a nosotros hemos tenido charlas, porque tenemos varios alumnos trans, hemos tenido charlas sobre eso y hemos encontrado una respuesta, o sea, de que, o sea, ustedes están dando esta charla porque quieren que todos los niños sean así. O sea, es una resistencia por parte de los papás y finalmente se hace más duro, se hace duro poder trabajarlo de esa forma y el mundo tiene que avanzar para todos, no para un cierto sector social, porque finalmente después todos nos relacionamos y se genera lo que en definitiva queremos evitar con esto. Entonces, igual, gracias por la oportunidad.
creo que nos permite y nos entrega herramientas para avanzar, para poder tratar de avanzar mucho más rápido en lo que nosotros queremos como para nuestros hijos, para nuestra comunidad, y para todas las compañeras y compañeros y compañeras con los que nos desenvolvemos. Eso. Gracias, Dani. No sé si alguien más tenía la manita levantada. Sí, Fabi Briceño, ahora va a poder hablar Fabi. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok, buenas noches. Quiero empezar agradeciéndoles pues el espacio, ¿no? Soy licenciada en psicología, pero también soy una persona con discapacidad motriz. Y la verdad es que este seminario me encantó porque me hace tener otra perspectiva sobre el valor de nosotras, las mujeres, que en tiempos anteriores como que se minimizaba, ¿no?, el valor de la mujer. Y es padrísimo darnos cuenta que la mujer de hoy es capaz, somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Trabajar, estudiar y diferentes situaciones en diferentes contextos y ámbitos. Y pues solo de manera rápida me gustaría compartirles que yo fui parte del programa de atención a víctimas, mujeres víctimas de violencia de género, de aquí de la ciudad de Cuautla, Morelos. Y este seminario me ha ayudado mucho a tener más herramientas para poder, en mis próximas conferencias, poder dar otra perspectiva acerca del empoderamiento femenino. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Fabi, por compartirnos tu experiencia y muchos cariños para allá. Ahora Entonces, viene Francisca Cabezas. Hola, ¿me escuchó? Sí, Francisca, perfecto. Hola, le quería agradecer a las personas que presentaron el seminario. Creo que es un tema muy importante que hay que abordar hoy en día, más que nada por los niños, niñas, niñas y adolescentes que están como en una etapa de crecimiento y también en un nuevo siglo, ¿cierto? Yo les quería contar que yo soy psicóloga clínica y en este momento soy pasante de la Fundación Niñas Valientes. No sé si alguien de Chile los conoce o las conoce. Súper. Bueno, ahí también se presentan todas estas talleres, facilitaciones, capacitaciones docentes sobre lo que es una educación no sexista. Entonces se enseña casi la mayoría de lo que se habló hoy día y estoy muy contenta de poder como saber todo lo que ustedes explicaron y estar como al tanto y al pendiente. Entonces, también quería darle la invitación a los participantes del seminario que si están interesados también en la fundación, estamos en una campaña de socios para poder seguir haciendo estos talleres, ¿cierto? Para poder seguir creciendo, para poder entregarle a niñas y adolescentes lo que es una educación no sexista y también aprender sobre emociones, sobre feminismo, bueno, sobre todo lo bonito que vimos hoy día, así que también les invito, un poco propaganda, pero quería también invitarles a que se hagan socios si quieren ser socios en la página ninasvalientes.org, territorio chileno. Eso les quería comentar y también un poquito de propaganda para que estén interesados también en aprender un poquito más. Eso, muchas gracias. Perfecto, creo que nos queda solamente Luisa Morales, el resto que había levantado la mano las bajaron. Luisa, oh, bajó la mano Luisa. ¿Alguien tiene alguna otra experiencia, duda, consulta, comentario que quiera expresar hacia Belén y Susana?
Federación FECIN, yo vi que tenían hace un rato la mano levantada. Ahora pueden hablar. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Sí, ya. Hola. No hola soy compañera. Federación, soy Tania. Perdón, me metí del Zoom del sindicato, lo siento. Ya. Em, Bueno, mi nombre es Tania, yo soy estudiante de psicología, ya a puertas de hacer mi práctica profesional el próximo año, y estaba pensando, bueno, yo he esperado dedicarme como a lo comunitario, ¿cierto? Y al abordaje como terapéutico de derechos humanos desde esa perspectiva, como clínica comunitaria, y me parece muy interesante el seminario en función de poder hacer la ligazón, ¿cierto? De cómo se entiende la práctica clínica, también hablando desde una perspectiva de género que nos hace remontarnos muchas veces desde la colonización en adelante, ¿cierto? Eh, y me parece muy contingente también hablar de tema de género e incluirlo cuando nos cuestionamos por los derechos humanos que van más allá de los crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Que son muy presentes, se dan hasta el día de hoy, o sea, hasta hace no mucho todavía tenemos presos, ¿cierto? Etcétera, y presas. Sin embargo, cuando uno empieza a pensar sobre la condición de humanidad de las personas que habitamos acá, ¿cierto? Nosotras y nosotres tenemos mucho que decir ahí y creo que la psicología desde la clínica comunitaria, desde lo comunitario o como disciplina en realidad tiene una gran tarea, un gran desafío actualizando estos saberes, ir haciéndolos compartir y conversar como para poder generar una práctica psicológica pertinente al contexto, ¿cierto? Eso. Muchas gracias. Gracias a ti y a todas las personas que compartieron sus experiencias. Para nosotras es muy importante poder escucharlas y ir observando cómo el patriarcado tiene distintas caras, pero cómo la resistencia feminista en este caso, o la resistencia en el fondo emancipatoria también va teniendo sus distintas propuestas muy situadas, muy contundentes, muy creativas. Así que muchas gracias por haberlas compartido y las invitamos a que lo sigamos haciendo, ¿no? Perfecto. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Belén Tapia y a Susana Gómez por la excelente charla que nos han dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Si en el momento que se envía ahora el link no pueden descargarlo, yo les recomiendo que lo guarden y tienen 24 horas luego de impartida la sesión para poder descargarlo, porque posiblemente muchos de ustedes estén tratando de descargar el certificado al mismo tiempo y ahí puede que haya uno que otro inconveniente, ¿ya? Voy a dejar de inmediato entonces los links. El primer link es para la obtención del certificado en Chile y el segundo link es para el certificado en México. ¿Ya? Aquí están los links respectivos de cada país. ¿Ya? Ahora compartiré pantalla, ¿cierto? Para iniciar el sorteo, para ver quién será él o la ganadora para el curso que se sorteará al cupo. Entonces ahora vamos a compartir pantalla. Perfecto, no sé si ven mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con el sorteo. Los dos códigos QR que aparecen a mi izquierda es en el caso de que el link que les acabo de enviar no puedan acceder a él. Em, generando cierto el código QR también van a poder descargar el certificado. Voy a
A ver, denme un minuto. Se está compartiendo, ¿cierto? Ya. Ahora va a comenzar el sorteo. Necesito que en el caso de que aparezca, ¿cierto?, su nombre, puedan inmediatamente mencionármelo para tenerlos en cuenta. Emma Oropesa, ¿estará Emma Oropesa? Al agua. Al agua, Emma. Agua. Está, agua. Disculpa, Catalina, lo que pasa es que estaban pidiendo en el chat crear un grupo de WhatsApp y yo ya lo creé, pero no puedo poner el enlace porque el chat está deshabilitado. Ya, dame un segundo, es que lo deshabilité para que no se corrieran los links de la obtención del certificado. Ya, ahí lo vas a poder enviar ahora. María José Telles López se encontrará. María José Telles a la 1. María José Telles a las 2. Al agua. Alessandra Droguet. Ah, María José Telles. Escribió en el chat. Escribió en el chat, sí. Ya, perfecto. María José Telles ha sido entonces la ganadora del cupo. María José Telles, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al curso de Estrategias de Acción en Salud Mental desde una perspectiva feminista, por lo que te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y a todas las participantes de esta charla y por supuesto a Belén y Susana por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Muchas gracias. En el chat dejé nuestros correos por si quieren escribirnos, si tienen dudas, invitaciones a algunos lugares, si nos quieren invitar a sus trabajos, o si nos quieren escribir o hacer sugerencias, dejé nuestros correos en el chat. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias a ustedes. María José Tella, nos vemos el 9 en el curso. Gracias. Chao. Adiós, Belén, un gusto. Chao, Catalina, gracias por tu ayuda. Un abrazo, que estés bien. Que estés muy bien, buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.